Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C Sharp en el que comenzamos un capítulo fundamental, importantísimo, el capítulo dedicado a la programación orientada a objetos. Vamos a ver en este vídeo qué es eso de la POO, ese paradigma que llaman programación orientada a objetos. Antes de empezar, os digo que aquellos que me estéis escuchando y hayáis hecho otros cursos conmigo, como por ejemplo el curso de Java, el curso de Python, el curso de PHP, este vídeo os lo podéis saltar. Y lo digo antes de que varios de vosotros me escribáis en los comentarios de este vídeo lo que soléis escribir muchas veces, y es ¿por qué explicas esto de la programación orientada a objetos una vez más, si ya lo has explicado en otros cursos? Bueno, pues lo explico porque yo no tengo por qué suponer que aquellos que estáis escuchando este vídeo habéis hecho otros cursos conmigo. Quizás, es más, estoy seguro de que hay gente que está viendo este curso que no ha hecho otros cursos conmigo. Y como es un capítulo absolutamente imprescindible, fundamental, para entender el funcionamiento de un lenguaje orientado a objetos, en este caso C Sharp, no puedo prescindir de su explicación. No obstante, yo recomendaría incluso a aquellos que habéis hecho otros cursos conmigo que no os perdierais este vídeo porque veréis que hay sutiles diferencias entre la sintaxis que utiliza C Sharp respecto a la sintaxis que puede utilizar, por ejemplo, Java o Python a la hora de utilizar programación orientada a objetos. Siempre hay diferencias que es conveniente saber. Hasta ahora hemos visto, digamos, las herramientas básicas de sintaxis de este lenguaje C Sharp para conocer cómo se programa, cuáles son las instrucciones. Pero la comprensión del lenguaje de programación, cómo se ensambla una aplicación compleja, viene determinada por el entendimiento del paradigma de la programación orientada a objetos. Y es lo que vamos a explicar en este vídeo, así que comenzamos. Y tenemos que comenzar por conocer los dos grandes grupos o los dos grandes paradigmas en los que se engloban los lenguajes de programación que tenemos disponibles hoy en día. Haciendo una clasificación simple, muy a grosso modo, podemos englobar los lenguajes de programación en dos tipos, los que son orientados a procedimientos y los lenguajes que son orientados a objetos. Haciendo una clasificación muy simple, podemos decir que los lenguajes orientados a procedimientos son los lenguajes de programación antiguos, mientras que los lenguajes orientados a objetos son los lenguajes de programación modernos. Y esto haciendo una categorización muy simplista de los lenguajes de programación, porque estrictamente tampoco es así al 100%. Pero para entendernos, sobre todo para los que empezáis a ver este concepto de la POO, programación orientada a objetos, pues en general es así. Los lenguajes de programación que se utilizaban hace 30 años o más, casi todos eran orientados a procedimientos. Y a medida que iba incrementándose la complejidad de las aplicaciones que realizaban los programadores, iban surgiendo nuevos problemas. Problemas que cada vez eran más numerosos y más grandes. Y los problemas llegaron a tal punto que la comunidad de programadores se plantó y dijo: tenemos que inventar otra cosa totalmente diferente para solventar estos problemas que nos están surgiendo y que cada vez son más grandes. Y ese algo fue la programación orientada a objetos. El paradigma de la programación orientada a objetos surgió por la necesidad de solventar todos los problemas que causaba la programación orientada a procedimientos, problemas que cada vez eran mayores y más grandes. ¿Qué problemas eran estos? Muchos, pero bueno, vamos a mencionar quizás los más importantes, a riesgo de que se me olvide alguno. Algunos ejemplos de lenguajes orientados a procedimientos pueden ser los que veis aquí, Fortran, COBOL, BASIC, etc. Seguramente alguno que tenga buenos conocimientos de programación y que me esté escuchando puede pensar: esto realmente no es así. Existe el COBOL orientado a objetos, no a procedimientos. Es cierto. Digamos que estos lenguajes llevan con nosotros muchísimos años, llevan 30 o más años. Entonces, bueno, pues a medida que ha ido pasando el tiempo, han ido sacando nuevas versiones de estos lenguajes de programación e incluso existen versiones de estos lenguajes orientados a objetos, pero en principio nacieron como lenguajes orientados a procedimientos. La desventaja que tenían estos lenguajes y esta forma de programar, en primer lugar, es que el código resultante era muy grande cuando las aplicaciones eran complejas. Es decir, el volumen del código, las líneas de código crecían de forma exponencial cuando lo hacía la aplicación.
Luego también resultaba que el código era difícil de descifrar y esta es importantísima. El código era poco reutilizable. Es decir, si tú con este tipo de lenguajes hacías programas muy similares, no podías reutilizar aquello que era igual en un programa que habías hecho anteriormente para un nuevo programa que estabas haciendo, a pesar de que a lo mejor coincidían en un 95%. El código no era reutilizable. Otro problema muy importante con este tipo de lenguajes de programación es que si había un fallo en alguna línea de código, el resto del programa caía. Es decir, si tenemos un código de programación y hay un fallo en la quinta línea, pues el programa cae por completo y no ejecutaba nada de lo que había a continuación. Era un problema también muy grande que tenían estos lenguajes. También existía lo que se llamaba el código espagueti y aún hoy en día se le denomina así, ¿no? Y existe este problema. El código espagueti casi siempre era causado por instrucciones de tipo goTo y goSub. Son instrucciones que pegan saltos en el flujo de ejecución del programa, saltándose la ejecución de las líneas que hay entre medias, y luego volvía otra vez para arriba con un goTo o un goSub. Y claro, para una persona que no había hecho ese programa, era muy difícil seguir el hilo de ejecución para detectar dónde había un fallo o para agregar una nueva característica, ¿no? Y luego también, pues, una, digamos, desventaja derivada de todo lo que he mencionado hasta ahora es que es muy difícil de depurar un programa creado en estos lenguajes por otro programador. Ya era difícil de depurar quiere decir corregir, buscar fallos, solventar problemas por el mismo programador que había hecho el programa, la aplicación. Imaginaos solventarlo o buscar un fallo una persona que no ha realizado ese programa en concreto, ¿no? Y como digo, pues esto es exponencial, es decir, a medida que crecía la complejidad de la aplicación, las líneas de código crecían exponencialmente y al final tenías unos programas enormes que no había por dónde meterles mano. Es por estos problemas y algunos otros por los que la comunidad de programación decidieron darle una vuelta por completo a la forma de programar e inventaron la programación orientada a objetos. ¿De dónde viene ese nombre? Orientado a objetos. Bueno, pues esto viene porque la comunidad de programadores pensó cómo podemos simplificar la labor de programar. Bueno, pues nada mejor que asimilar el código de programación con la vida real. Es decir, si las personas estamos acostumbrados a lidiar con la vida real y con lo que nos encontramos en la vida real, si hacemos que el código de programación se parezca a la vida real, pues ya tendremos mucho ganado, porque la persona, el ser humano, está acostumbrado. ¿Y qué tenemos en la vida real? Bueno, pues en la vida real tenemos objetos. Millones de objetos, todos ellos diferentes, con sus propiedades y sus características. En la vida real tenemos árboles, tenemos coches, tenemos casas, tenemos mesas, tenemos sillas y así con el resto de objetos. Decidieron, la comunidad de programadores, trasladar esa naturaleza, esos comportamientos y esas propiedades que tienen los objetos de la vida real al código de programación para que, en definitiva, a una persona humana que es la encargada de programar le resultara más fácil comprender ese código. Y decidieron hacer hincapié en tres características que tienen los objetos de la vida real. Un objeto de la vida real, un coche, una mesa, una silla o lo que sea, tiene un estado, tiene unas propiedades y tiene un comportamiento. Entendiendo por estado cómo se encuentra ese objeto, cómo está ese objeto. Entendiendo por propiedades las características que tiene ese objeto. Y entendiendo por comportamiento qué es capaz de hacer ese objeto. Si cogéis un objeto cualquiera de los que tenemos en la vida real, de los millones de objetos que tenemos en la vida real, y lo analizáis, ese objeto, sea el que sea, tiene un estado, tiene unas propiedades y tiene un comportamiento. ¿Qué ventajas encontramos al utilizar este paradigma de la programación con cualquier lenguaje? Bueno, pues las ventajas es que los programas quedan, o podemos dividirlos en trozos, también denominados partes, módulos o clases. Quedaos con este término porque es fundamental en el paradigma de la programación orientada a objetos, el concepto de clase. Siempre que veáis una clase podéis encontrar su sinónimo o traducirlo por parte, trozo o módulo.
Esto, el dividir un programa en partes, trozos, módulos o clases, que es lo mismo, da lugar a un concepto importantísimo de la programación orientada a objetos, que es el concepto de modularización. Esto es dividir un programa en módulos, trozos o partes. Cuando divides un programa en trozos, módulos, partes o clases, hace que ese programa sea reutilizable. Ahora después os pondré un ejemplo muy representativo con el que lo entenderéis. Y eso también da lugar a lo que se llama herencia. Este es un concepto también muy importante en el paradigma de la programación orientada a objetos. Iros quedando con estos términos que poco a poco iremos aportando luz y los iremos entendiendo. El concepto de clase y el concepto de herencia. Esto, el dividir un programa en trozos o clases, además de hacer que fuera reutilizable, hacía también que si existía un fallo en alguna línea de código, bueno, pues quizás ese trozo de código no funciona, pero el programa no cae por completo como ocurría anteriormente. El resto del programa sí que se puede ejecutar. Eso es lo que se llama excepciones y que ya hemos visto, incluso hemos anticipado en este curso. Y luego también da lugar a otro concepto muy importante en el paradigma de la programación orientada a objetos, que es el encapsulamiento. Quedaos también con este término, que iremos explicándolo poco a poco. Aquí en esta diapositiva tenéis un dibujo de un coche, ¿no? Y se supone que es un dibujo de algunas partes internas también de ese coche. Entonces, el dividir un programa en clases o trozos, es decir, modular el programa, viene de un concepto extraído de la vida real, de un objeto de la vida real, y es que los objetos complejos de la vida real están formados por muchas piezas. Y esto ocasiona que, por ejemplo, si en un coche una rueda, por poner un ejemplo, deja de funcionar, con sustituir esa rueda arreglamos el problema. E incluso, aunque no es lo más apropiado, el coche podría circular unos metros con 3 ruedas. No hablemos ya si es una pieza menos importante. Quizás una pieza poco importante de ese coche deje de funcionar, pero no ocasiona que el coche entero deje de funcionar, ¿no? Ese es el comportamiento que tienen los objetos complejos en la vida real y que se ha intentado llevar a código con la programación orientada a objetos. Para entender las diferencias, las ventajas y los inconvenientes de lo que es la programación procedimental de la programación orientada a objetos, yo siempre utilizo un ejemplo que es muy representativo. Mirad, los equipos de audio compactos podrían asimilarse a lo que se conoce como programación orientada a procedimientos, los antiguos lenguajes de programación. ¿Qué ocurría con este tipo de instrumentos? Con este tipo de instrumentos, o aparatos, mejor dicho, si se estropea alguna parte, tienes que llevarlo todo a reparar. Por ejemplo, si en este aparato se estropea una pletina, o se estropea el ecualizador, o se estropea cualquier cosa, tienes que llevar el aparato entero a arreglar y te quedas sin el aparato. No puedes disfrutar ni de la reproducción de CDs, ni de la radio, ni de otras cosas, ¿no? Mientras que en la programación orientada a objetos lo podemos asimilar como un equipo hi-fi de los antiguos, ¿no? Aquellas torres de sonido que estaban divididas por partes o módulos. No sé si recordáis, los más viejos del lugar como yo, que teníamos por un lado el giradiscos o el reproductor de CDs, por otro lado en un módulo independiente teníamos el ecualizador, luego teníamos la radio, bueno, el ecualizador sería este, ¿no? Aquí tenemos las pletinas, es decir, cada parte estaba dividida en módulos, de tal forma que si a mí se me estropea, por ejemplo, la pletina, yo podía en este tipo de aparatos perfectamente desconectarlo de atrás y llevar a arreglar solo este módulo. Y mientras me lo están arreglando, yo puedo seguir disfrutando de la radio, puedo seguir disfrutando de los CDs, de los discos de vinilo antiguos o lo que tuviera ese aparato, ¿no? Bien, pues este es el concepto que se trata de trasladar a la programación orientada a objetos. Dividir tu programa en diferentes partes o módulos, de tal forma que si una falla, bueno, pues esa parte del programa no funcionará, pero el resto sí que funciona. No ocasiona que todo tu programa caiga. Os dije antes que os quedaseis con algunos conceptos importantes, como el concepto de clase, ¿no? Una clase podríamos decir que en un programa complejo es un trozo, un módulo de ese programa. Siguiendo con el mismo ejemplo, aquí podríamos tener, por ejemplo, la clase reproductor de CDs, la clase radio, la clase controles de audio, la clase ecualizador y la clase pletinas. Todas estas clases funcionando a la par, todas comunicándose entre sí, formarían parte de nuestro programa. Y nuestro programa podría ser equipo hi-fi.
Este es el concepto de programación orientado a objetos. Y esto, el dividir un programa en módulos o trozos, da lugar a algo que no voy a explicar todavía, pero que ya os anticipo, y es lo que se denominan modificadores de acceso. Y aquí hay diferencias sutiles entre los diferentes lenguajes de programación. Por ejemplo, en C# tenemos más modificadores de acceso que en Java o que en Python. Son todos estos que veis aquí en la parte de la derecha. Si alguno de vosotros ha hecho otro curso conmigo, se dará cuenta de que efectivamente hay más modificadores de acceso aquí que en otros lenguajes que hemos visto. Los modificadores de acceso, en definitiva, nos dicen desde dónde podemos acceder al interior de cada trozo, módulo o clase. Es decir, si en un programa tenemos, por ejemplo, la clase radio, un modificador de acceso hace referencia a desde dónde podemos acceder al interior, al funcionamiento de este pequeño módulo, del módulo radio. Es lo que determina el modificador de acceso Public, Private Protected, Internal, Protected Internal, Private Protected y el modificador por defecto. Estos son los modificadores que tenemos disponibles en C#. Dependiendo del que utilicemos a la hora de programar, podremos acceder o no acceder al interior de ese módulo desde diferentes partes. No os preocupéis, los que estáis viendo por primera vez todos estos conceptos, porque se explicarán detenidamente. Esto simplemente es un anticipo. Tampoco debéis dejaros asustar a aquellos que estáis empezando a programar en este paradigma, que veis por primera vez la programación orientada a objetos por su vocabulario. Uno coge un libro de programación en el que te explican todo esto y se asusta si lo ve por primera vez, porque utilizan palabras que asustan más de lo que en realidad quieren decir, ¿no? Algunas de ellas ya las hemos visto. Utilizan el concepto de clase, el concepto de objeto. También utilizan en muchos libros el concepto de ejemplar de clase. Bueno, no os preocupéis, explicaremos qué es ejemplar de clase. Es normalmente sinónimo de objeto, es una instancia de clase, otro término al que debéis acostumbraros, el término instancia. Y luego, derivado de estos dos términos, ejemplar e instancia, pues tenemos otros. Ejemplarizar una clase, no es ni más ni menos que crear un ejemplo de clase, o instanciar una clase, es lo mismo, son sinónimos. Tenemos el concepto de modularización, que ya lo hemos explicado en gran parte, consiste en dividir un gran programa en pequeños trozos, módulos o partes. Veremos que a la hora de utilizar un lenguaje de programación orientado a objetos como C#, Java, Python o cualquier otro, a la hora de programar, nosotros como programadores podemos tomar dos caminos. Programar un gran programa complejo en un único trozo, módulo o clase, algo no recomendable, pero se puede hacer, o programar esa misma aplicación en pequeños módulos, trozos o clase. Esto es lo que se llama modularizar un programa. Cuando una aplicación compleja decides dividirla en pequeños trozos como ese equipo IFI, para que esos pequeños trozos, comunicándose entre sí, formen parte de todo tu programa. Ambos funcionarían. Si decides programarlo todo en un gran bloque, funciona si lo haces bien, al igual que si decides dividirlo en pequeños bloques. Pero si decides hacerlo así, en un gran bloque, te vas a encontrar con los problemas que teníamos con los lenguajes orientados a procedimientos. Así que siempre se recomienda modularizar una aplicación, sobre todo si es una aplicación compleja. El programar en estos lenguajes, C#, Java, Python, PHP, el que sea, no nos engañemos, no es fácil, es complejo. Y hay muchas veces que las personas que se enfrentan por primera vez a estas cosas, cuando ven lo que tienen que hacer para crear un programa modularizado, es decir, dividido en partes, dicen, esto es muy difícil, yo prefiero hacerlo todo en un único bloque y dejarme de problemas. Bueno, pues esto es una grandísima equivocación a la hora de programar. A pesar de que al principio puede que te cueste muchísimo, acostúmbrate a aquellos programas que son grandes a dividirlos en módulos o trozos. Hago hincapié en aquellos programas que son grandes, porque en este curso, como estamos comenzando, nuestros programas son muy sencillos. Tan sencillos que aunque nos empeñemos, no podemos dividirlos en módulos o trozos. Tenemos que crearlos en un único módulo, ¿no? Entonces, la modularización surge cuando el programa comienza a ser medianamente complejo. Los programas que son extremadamente simples no los puedes dividir en trozos, los tienes que hacer en una única clase o en un único trozo, y así serán nuestros primeros programas. También es un problema común,
para aquellos programadores que llevan 40 años programando y son expertos programadores en lenguajes antiguos, orientados a procedimientos, cuando se enfrentan por primera vez a un lenguaje orientado a objetos, la cabeza les explota, porque le estás dando la vuelta por completo a todo lo que sabían hasta ese momento y les impones un modo de programar que ellos no entienden y que no han visto en su vida. Su mente está tan adaptada al lenguaje orientado a procedimientos que cuando se encuentran con un lenguaje orientado a objetos hay un cortocircuito interno en su cabeza. Hay que acostumbrarse a esta nueva forma de programar, que ya no es tan nueva, porque por otro lado lleva con nosotros la programación orientada a objetos más de 25 años. Otro término con el que debes familiarizarte es el término encapsulamiento. Esto hace referencia a que cuando tú divides una gran aplicación en módulos, clases o partes, esos pequeños trozos, clases, módulos, bloquean el acceso a su interior para que nadie desde el exterior pueda ver cuál es su funcionamiento interno. Eso es el encapsulamiento. Habrá veces que sea necesario, otras veces que no lo sea. Habrá veces que encapsules parte de un módulo, clase o parte, y otras veces lo encapsules todo. Otro término que debes familiarizarte es el término de la herencia. Para que lo entiendas, es lo mismo que la herencia entre las personas, la herencia entre abuelos, padres e hijos. Lo mismo, pero utilizando clases. Es otro comportamiento más de la vida común que se ha decidido trasladar al código de programación. Y un término que da mucho miedo, pero que luego tampoco es para tanto y que debes ir acostumbrándote a él y que explicaremos en este curso, es el término de polimorfismo. Un término que deriva siempre de la programación orientada a objetos. Para terminar este vídeo vamos a introducirnos ya en estos dos primeros conceptos, clase, objeto e incluso en el concepto de ejemplar y de instancia de clase. Vamos con estos términos que quizás son los más importantes. Hemos visto a grosso modo con esta explicación que he hecho pues qué significa cada uno, pero así para que todos lo entendamos, ¿no? Incluso aquellas personas que nunca han visto la programación orientada a objetos. Pero si tuviéramos que dar definiciones de qué es una clase, de qué es un objeto, una instancia, un ejemplar, ¿qué diríamos? Bueno, pues una clase es el modelo donde se redactan las características comunes de un grupo de objetos. Y vamos a tomar un ejemplo de la vida real para entender bien esta definición. Vamos a tomar el ejemplo del objeto coche. No sé si sabéis, si no os lo digo yo, que los diferentes modelos de coches que tenemos en la calle, muchos de ellos, a pesar de que son de diferentes fabricantes, comparten muchas cosas en común. Por ejemplo, muchos coches comparten el chasis, comparten las ruedas, incluso comparten el motor. Luego cada uno le da una carrocería diferente, un color diferente, unos asientos diferentes y, bueno, pues cada uno es de un fabricante diferente, ¿no? Pero incluso entre diferentes fabricantes, como digo, comparten todo esto. Bien, pues las características comunes que comparten los diferentes coches podríamos denominarlo clase. La clase es como una plantilla a partir de la cual construimos los diferentes coches que nos encontramos por la calle. Esa plantilla es común para todos. Entonces podríamos decir que la clase es ese modelo o plantilla y luego los objetos son los que derivan de esa clase o plantilla. Ya pues partiendo del mismo chasis, ruedas, motor, podemos tener dos objetos diferentes. Estos dos objetos, no hagáis caso ahora al fabricante, pertenecen a la misma clase. ¿Por qué? Porque comparten una serie de características comunes. Y luego pues cada uno de estos objetos tiene sus propias características que los hace diferentes entre ellos. Tienen diferente carrocería, pueden tener diferente color, etc. Esta es la diferencia fundamental entre clase y objeto. Y si nos centramos en el concepto de objeto, bueno, pues un objeto, como en la vida real, esto lo decía al principio, tiene sus propiedades y sus comportamientos, ¿no? Propiedades y características son sinónimos, ¿no? Podéis decir que tiene propiedades, atributos, características. Son tres palabras sinónimas. Y luego también los objetos tienen un comportamiento. ¿Qué propiedades, por seguir con el mismo ejemplo, puede tener un coche? Bueno, pues un coche tiene un color en concreto, tiene un peso en concreto, tiene una longitud de alto en concreto y una longitud de largo en concreto. ¿Y qué comportamiento? Siempre que hablemos de comportamientos, estamos hablando de qué es capaz de hacer ese objeto. Y ya os anticipo algo. En programación orientada a objetos, cuando hablamos de comportamientos, hablamos de métodos o funciones.
Es lo mismo. Cuando nosotros construyamos un método o construyamos una función, que ya hemos construido algunas hasta ahora en el curso, lo único que estamos haciendo es determinar qué es capaz de hacer ese objeto. Si hablamos de un coche, pues los métodos, funciones o comportamientos que puede tener un coche puede ser arrancar, frenar, girar, acelerar y otros comportamientos que se os puedan ocurrir. Veremos cómo construir mediante código las propiedades de un objeto o los comportamientos, pero ya os anticipo que se utiliza lo que se denomina nomenclatura del punto. ¿Qué es eso de la nomenclatura del punto? Bueno, pues es acceder a propiedades y comportamientos utilizando un punto. Es decir, nombre del objeto, punto, propiedad igual a valor. Nombre del objeto, punto, método. Para explicar cuáles son las características y para explicar cuáles son los comportamientos. Veis que aquí pone pseudocódigo. ¿Qué es esto de pseudocódigo? Otro concepto con el que deberíamos familiarizarnos. Pseudocódigo es mitad código de programación, mitad código humano para explicar un concepto, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenéis. Bueno, no está casi en pseudocódigo, ¿no? Pero bueno, podríamos decirle así. Bien, sé que este ha sido un vídeo largo, aburrido, pero como digo, fundamental para entender el funcionamiento de este lenguaje de programación C#. Y lo aprendido en este vídeo lo podéis trasladar a cualquier otro lenguaje de programación. Si algún día os da por estudiar Java, os da por estudiar Python, C++, etc., todo lo que hemos visto en este vídeo es válido para esos otros lenguajes. Y también tiene la ventaja de que si entiendes y asimilas bien todos los conceptos que se han tratado en este vídeo, tienes la llave para entender muy bien y muy rápido cualquier otro lenguaje de programación. Sé que para los que veis esto por primera vez ha sido un aluvión de conceptos, pero no os preocupéis porque todo lo que hemos hablado en este vídeo lo vamos a ir viendo poco a poco en próximas entregas. Bueno, os digo lo de siempre, no os aburro más. Os espero en otro vídeo. Hasta entonces, que os vaya bien.